Yo tenía tres comentarios que me gustaría señalar. El primero de ellos es cómo estamos entendiendo la agricultura de pequeña escala y su vinculación con la afectación del cambio climático. Creo que en primer lugar, en este punto, tenemos que pensar que nuestra agricultura de pequeña escala está en un país de montañas y en consecuencia es principalmente andina, pero también es costeña y es amazónica. Entonces, tenemos que tener, digamos, como una mirada amplia de cómo afecta el cambio climático a estos agricultores de pequeña escala ubicados en estas tres grandes zonas. ¿Por qué señalo esto? Porque esa característica definitivamente la hace más vulnerable frente a otras actividades productivas. Y hay casi un acuerdo, digamos, en que es importantísimo aumentar la resiliencia de estas unidades productivas ante el cambio climático. Entonces, esa era una primera, digamos, reflexión, y justamente si hablamos de pequeña agricultura en la costa, he tenido la suerte de conocer los ecosistemas de bosques secos, ¿no? Y pequeños agricultores en la parte de la costa norte del Perú, donde también hay un problema serio, ¿no es cierto?, de agotamiento de recurso hídrico y de desertificación. Y también le debemos dar una importancia a este tipo de pequeños agricultores ubicados a lo largo de la costa. En la parte de la sierra, creo que tenemos quizás una experiencia muy importante y valiosa y que debemos rescatar, porque no podemos mirarla solo desde, digamos, el ciclo productivo, sino también tenemos que mirarlas en sus aspectos más amplios, como lo señaló Fernando también en sus inicios, y Miguel y Beatriz, y recoger la enorme experiencia que se tiene en la parte andina desde distintos ángulos que pueden ser recogidos por esta pequeña agricultura. Y acá sí me quiero, quizás quiero mencionar los esfuerzos de numerosos investigadores y de numerosos estudios que no vienen de las ciencias sociales, sino que vienen, digamos, de las ciencias agrícolas, agronómicas, forestales, y que nos muestran todo un abanico, ¿no?, de prácticas y de buenas prácticas tecnológicas, sea de agroforestería andina o de otras, que están vigentes y que podemos también incorporarlas, ¿no? O sea, lo que yo voy es que la pequeña agricultura tiene que tener una mirada, digamos, mucho más amplia, no solamente en el ciclo productivo, sino en su vinculación con el recurso natural. ¿Y por qué digo con el recurso natural? Sobre todo por suelos y agua, como también la relación que tienen con los bosques en el caso de la agricultura en la Amazonía. Y en esta, digamos, en esta experiencia hay numerosos aportes, ¿no?, que podemos mencionar de gente como de la Universidad Nacional Agraria La Molina, por poner un caso, y de numerosos investigadores. Bueno, no los voy a mencionar, se me viene a la mente Juan Torres como uno de ellos, y que además participa en CEPIA, sumamente comprometido con todo lo que es el desarrollo del país. Entonces, primero, la primera idea es esta mirada amplia de agricultores de pequeña escala en un país de montañas, ¿no? Y cómo a estos agricultores les afecta, ¿no es cierto?, el cambio climático, y por qué debemos incrementar la resiliencia y la adaptación, principalmente quizás la adaptación al cambio climático. La segunda idea que yo quería mencionar es vincular a esa pequeña agricultura que ya no se encuentra tanto en la costa ni en la parte andina, sino más en la parte amazónica, como causa de deforestación, ¿no? Creo que hay estudios desde hace bastante tiempo, menciono a ICRA, FAACA, en fin, donde
entre los drivers más importantes de la deforestación, ya se ha identificado muy claramente que ha sido la pequeña agricultura migratoria, sobre todo la de tala, roza y quema, ¿no es cierto?, que ha ido destruyendo lentamente el bosque para cultivar coca, café, cacao, maíz, plátano y otros cultivos, ¿no? Entonces creo que también es importante mirar esta relación que debe haber entre la parte agraria y la parte forestal, porque justamente ha sido agricultura y digamos, ganadería las actividades que más han deforestado en suelos de protección, ¿no? Entonces, ese es también un elemento, y han sido en polígonos, según los estudios de diversos investigadores, en polígonos menores de 5 hectáreas, ¿no? O sea, pequeños. Estas investigaciones, bueno, vienen desde la década del 80, ¿no? Aramburú, Bedoya Garland, Richarte, ¿no? Está, digamos, bastante estudiado lo que ha sucedido con este proceso de deforestación en la parte amazónica. Y el tercer elemento que yo quería mencionar era que es fundamental que agricultura y cambio climático sean dos temas que se vean de manera conjunta. Es cierto que la autoridad para cambio climático es el Ministerio del Ambiente, y el Ministerio del Ambiente ha tenido un rol muy importante en definir, en sacar leyes, normas, la Estrategia Nacional de Cambio Climático que se está en proceso de adaptación, el Plan Nacional de Adaptación, ha impulsado en los sectores que hagan lo propio. Pero, ¿qué es lo que sucede? Tenemos un abanico, ¿no?, de estas NDC de agricultura y de bosques. En agricultura, bueno, teníamos 17 en un inicio y se siguen revisando y se siguen ordenando, y en bosque otro tanto, pero tenemos problemas bien serios, diría yo, para dar pasos en firme hacia adelante, ¿no? Porque por un lado, sí existe, como lo ha mostrado muy bien Beatriz, todo un listado de NDCs de adaptación y de mitigación desde la agricultura y los bosques o los forestales, que están orientadas pues a suelos, a sistemas productivos, a mercados y a recursos genéticos. Creo que en la parte adaptativa tenemos que hacer un esfuerzo de articulación muy serio entre el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Agricultura, las universidades y los investigadores. ¿Por qué? Porque la adaptación en realidad es una historia que la hemos vivido en el país varias veces. ¿Qué es lo que falta entonces? Desde mi punto de vista, creo que lo que falta y lo que quizás no hemos conseguido es la escala apropiada, digamos, para que esa pequeña agricultura pueda tomar en sus manos la implementación efectiva y real de las NDC que necesita. Puede necesitar mejorar suelos, puede necesitar tecnología, puede necesitar mercados, ¿no? Entonces, es importantísima la parte tecnológica y de laboratorio que pudieran entrar a apoyar. Mucho hemos hecho, creo, en el Perú en términos de diagnóstico, de planificación, de normas, pero lo que nos falta, creo, es incrementar la capacidad ejecutiva, la gestión, como se dice, llegar a tierra para realmente ser un vehículo, ¿no?, que sea favorable a los pequeños agricultores. En vez de, bueno, y esta es una opinión muy, muy particular, pero en vez de tantos bonos, digamos, de supervivencia, podrían orientarse, ¿no es cierto?, a incentivos para hacer una conservación in situ, que se conoce, ¿no?, y que la vamos perdiendo día a día frente a nuestros ojos, ¿no? Entonces, yo diría que respecto a las medidas de adaptación y de mitigación de cambio climático, las tenemos, ¿no? Son alrededor de 17 medidas de adaptación y está abierto, pueden ser revisadas, pueden ser mejoradas, pero una cosa que está ausente y que podríamos reforzar de aquí para adelante
es la urgencia de un diseño operacional de estas contribuciones nacionales a los cuales nos hemos comprometido para bajar pues, las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, ¿por qué? Porque uno de los grandes factores, ¿no? Justamente de esta emisión de gases de efecto invernadero es el cambio de uso del suelo, ¿no? Y ahí creo que la agricultura y la agricultura vinculada a bosques puede dar un aporte sumamente importante, pero para eso debemos ser concretos, debemos poder hacer este diseño operacional, implementarlos, conseguir, ¿no? los financiamientos adecuados para llevarlos adelante. Yo quisiera remarcar que hagamos esfuerzos de cooperación entre las instituciones para dar pasos firmes respecto a las medidas de adaptación y mitigación en el sector agrario, ¿no? Para eso creo que es urgente el diseño operacional de estas NDC, ¿no? Están las propuestas generales, pero tienen que ser proyectos específicos, y bueno, insistir en que InvierteP realmente también incorpore la posibilidad de hacer este tipo de proyectos, ¿no? Y por otro lado, sí me parece muy importante volver a poner en agenda, ¿no? tanto de las universidades, de la academia y los centros de investigación, los temas que ustedes han puesto hoy día para todos nosotros, ¿no? Crisis alimentaria y cambio climático. Bueno, eso creo que no necesitamos más diagnósticos, las políticas están, manejemos instrumentos, manejemos mecanismos. Como escuché también en Ciencia Andina un colega, una frase que me quedó realmente, y termino con eso, es que no nos quede grande nuestro país.